Muy buenos días para todos los estudiantes del tercer semestre. Nos acercamos ya entonces a la meta final del semestre. Entonces voy a comentarles y a dejarles relativamente claro su aporte, que es el anteproyecto de investigación, que ustedes deben entregarlo con un plazo máximo al 25 de noviembre. Este es el aporte por equipos de sentido o de investigación, es decir, lo deben presentar por escrito, con todos sus nombres, con todos los que integran ese equipo de sentido o de investigación, y haremos más o menos hacia el 25 de noviembre entonces una socialización en la que ustedes por equipos de sentido exponen su anteproyecto, socializan su anteproyecto, hagan de cuenta un mini simposio con todos los elementos que les voy a explicar, comentar, compartir a continuación para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente ese es el resultado, el producto, como lo llamarían algunos, de lo que haremos en este tercer semestre en el núcleo temático de investigación. Sé que hay unos equipos que están más acuciosos, otros un poco menos, otros están en el proceso, pero ahí vamos. Entonces, vamos a hablar de toda la tabla de contenido. Esta es la tabla de contenido de lo que ustedes van a escribir y posteriormente a socializar. Más o menos hacia el 25 de noviembre estamos hablando. Eh, Estos son los puntos que tienen que ver con el escrito, la portada, la contraportada. La portada va el título que ustedes le van a dar a su proyecto de investigación. Currículos contextualizados en la normal. En la portada ustedes van a escribir el título de su proyecto. Puede ser la misma pregunta, puede ser parte del objetivo general, del primer objetivo general, eh, o sencillamente copian y pegan la pregunta, no hay ningún inconveniente. Posteriormente van los nombres de ustedes en orden alfabético, pero en orden alfabético por apellidos, pero empezando por el nombre. Me explico. Si por ejemplo en el equipo está Luis Pulido, Jorge Avendaño, Carolina Ramírez, entonces Jorge Avendaño, que empieza por la A, iría de primero, Pulido iría de segundo y Ramírez iría de tercero, pero se hablaría primero por el nombre. Después, organizando bien los espacios en esa página, distribuyendo esa información en la página, viene un texto que va a decir anteproyecto presentado como requisito de nota final en el núcleo temático de investigación. Hacemos otros espacios y luego escribimos Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada, debajo Programa de Formación Complementaria, debajo Tercer Semestre y debajo Caicedonia, noviembre de 2014. En la contraportada es prácticamente lo mismo, solo que los nombres ya irían en orden alfabético por apellidos y se empieza con el apellido. Ahí cambiaría respecto de la portada. Y en lugar que diga anteproyecto presentado como requisito de nota, entonces se escribe a eh, docente Magíster Luis Alberto Becerra o Luis Alberto Becerra, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Eso sería lo único que cambiaría, el resto sigue igual que la portada. Posteriormente viene una introducción. Si bien es cierto, esta es la parte que va de primero, por eso aparece ítem 0. No la vayan a hacer todavía porque todavía les falta una cantidad de elementos. Con base en lo que hayamos realizado, ya les enseñaré un poco paso a paso cómo hacer la introducción. Mientras tanto, si ustedes ya van escribiendo en el Word, vayan eligiendo el ítem 0
que se va a llamar introducción. Por lo pronto no la hagan todavía. Si bien va de primero, es la última que hacemos porque aquí es una especie de síntesis de lo que nosotros vamos a escribir en el anteproyecto. Como capítulo 1, en una sola página quedaría objeto de estudio, que la mayoría de los equipos de sentido ya lo tienen. No obstante, por ahí he estado recibiendo algunas resonancias de algunos equipos que por desavenencias, un poco de problemas de convivencia, un poco de problemas de cualquier característica. Eso siempre sucede en el tercer semestre. Ya es una tendencia, pensé que no les iba a pasar a ustedes, pero ya les pasó, que los equipos comienzan a discutir por, por bobadas, porque como no sabemos trabajar en equipo, entonces nos enredamos en unas discusiones que no tienen sentido y asumimos posturas un poco personales frente a los procesos. La idea del proyecto de investigación o del anteproyecto para este caso es que ustedes aprendan a trabajar en equipo, y trabajar en equipo es sencillamente, si yo no soy el mejor amigo del otro, no interesa. Somos compañeros de estudio y si tenemos que reunirnos para hacer lo que tengamos que hacer, simplemente hacemos los aportes que tenemos que hacer y salimos de ahí. Si con el tiempo volvemos a ser o seremos los mejores amigos, muy bueno, sería lo ideal. Si no lo somos, no hay ningún problema, pero no le quitamos el saludo a nadie, no nos disgustemos con nadie. Sencillamente, hagámoslo por esa meta que tiene, por eso se llama un equipo de sentido, porque por ese sentido que tiene el equipo de abordar un problema que por afinidad, porque en primera instancia había cierto tipo de amistad, por eso nos unimos para trabajarlo. Entonces hay que seguir en ese mismo proceso. Sin embargo, todavía, si creen que tienen tiempo, algunos equipos que crean que se van a dividir, eh, lo pueden hacer, salvo que eso ya no es mi responsabilidad frente a los procesos que no van a decir después, que eso está muy duro, que es que yo no sé qué, que yo quedé solo, que yo quedé con uno, que yo quedé con dos, que yo no sé qué, y entonces empieza el problema. Si ya ustedes, después de hacer todos los diálogos al interior del equipo de sentido, deciden, pueden hacerlo. Otra cosa que puede suceder también y que he estado escuchando al interior de algunos equipos es que el problema de investigación no lo ven muy viable. Entonces tienen todavía tiempo de cambiar si es que creen que hay que cambiar, eh, si creen que hay que cambiar el tema, el objeto de estudio, perfectamente lo pueden hacer. Si, si esa discusión se da al interior del equipo frente al cambio, o lo que se llama la serendipia de ese problema, creen que lo pueden hacer, que sea una discusión de equipo de sentido, pero no por caprichos de una sola persona o por los prejuicios que realmente tenemos los seres humanos frente a las cosas, que nos adelantamos a los hechos antes de verificarlos. Por eso me gusta tanto la investigación, porque la investigación nos permite es profundizar, entender y de ahí tener los argumentos para poder hablar, refutar, contrastar algunos, algunos conocimientos que nosotros a veces tenemos. Porque uno de los objetivos de la investigación es acabar con prejuicios. Nosotros tenemos mucho conocimiento de sentido común, mucho mito, mucha cucarachita en la cabeza, y la investigación nos permite a nosotros cambiar esos paradigmas, cambiar esas miradas, obviamente cuando nosotros hacemos las cosas con juicio. Listo, entonces aquí sería el objeto de estudio que ustedes ya lo tienen, la mayoría de los equipos lo tienen planteado, donde está el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, el por qué. Eso no va a ser, digamos, más de 8, algunos tendrán 10 o 12 renglones en ese objeto de estudio. Posteriormente viene otro capítulo que es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema trae como subítem el 2.1, que es la descripción del problema. La descripción del problema, como ustedes se dan cuenta, yo no le escribo otros subítem cuando les explicaba cuando les explicaba la manera de describir el problema. Uno de los, digamos, como una palabras claves para poder yo describir es hablar de la situación actual. Yo no tengo que escribir el subtítulo situación actual, no. Simplemente empiezo a escribir.
Eh, Producto de las experiencias como estudiantes, ahora como maestros o como futuros maestros, estando ya formándose como maestros, ya con el discurso que ustedes tienen en pedagogía, en didáctica, en metodologías, en el discurso ya de algunos imaginarios de escuela que ya tienen de algunos niños, de los mismos compañeros, al observar ustedes lo que pasa con la media, en la básica, secundaria y también en la básica primaria, en el preescolar. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una serie de características del problema que les aqueja. Entonces un poco describir tiene que ver con el hecho de quitarme de esas animosidades personales y empezar a hablar, como si yo estuviera describiendo el fenómeno en estos términos más o menos, si yo estuviera hablando, por ejemplo, de las matemáticas o de la fobia a las matemáticas, por ejemplo, a, a- por parte de los estudiantes. Quiero decirles que no voy a hacer un ejemplo con alguno de los equipos porque entonces van a decir, ah, claro, como es que él tiene preferencia por este equipo, entonces eh, por eso les explica. En cambio los otros nada. No, entonces lo voy a hacer con un tema que es totalmente ajeno a los quid polémicos, a los objetos de estudio que ustedes ya han decidido adelantar. Entonces, digamos que si es la fobia a las matemáticas, entonces la descripción, la situación actual es, eh, para empezar, una anécdota de un niño que cuando le tocaba la evaluación de matemáticas se ponía a llorar, se transpiraba mucho y hasta parecía que le iba a dar una especie de ataque por la angustia que le generaba el solo saber que le iban a hacer la evaluación de matemáticas. Y es que muchas veces los niños se ven abocados a tenerle cierto temor, cierta fobia a las matemáticas, porque generalmente a veces los maestros asumen, digamos, una metodología em, en la que, por ejemplo, expresan casos o frases como el único que puede sacar 5 en matemáticas soy yo, el maestro, el resto nadie más porque nadie más es tan inteligente. O las matemáticas son muy duras, muchachos, tienen que ponerle mucho cuidado, si no ustedes van a perder. Las matemáticas son el coco y aquí me gana solamente el que está juicioso, aquí de lo contrario no. Las matemáticas son complicadas, las matemáticas son, no sé qué, son expresiones, digamos, arquetipos, estereotipos, prejuicios que que van generando en el estudiante una serie de circunstancias por las cuales le van cogiendo cierto temor, cierta fobia a las matemáticas. Es probable que también durante los ejercicios de clase, por ejemplo, los maestros explican el ejercicio con un problema sencillo y para tarea y como tarea siempre colocan ejercicios mucho más difíciles. O explican un ejercicio y dejan para la casa 10, 15, 20 ejercicios de matemáticas, haciendo que el niño tenga que acostarse a las 10, 11, 12 de la noche, sí, quitándole un poco el espacio-tiempo de vida a ese niño. Entonces, obviamente son muchas circunstancias estas y otras circunstancias que van permitiendo que el niño de pronto vea las matemáticas con cierto temor, con cierta fobia. Esa sería la descripción, por ejemplo. Entonces viene otro ítem, otro párrafo que tiene que ver con las posibles causas. Yo siempre les hablo así para que ustedes me cojan la idea. Y es que como nosotros no hemos hecho la investigación, sencillamente vamos a hacer ciertas conjeturas. Entonces decimos, por ejemplo, probablemente es que la metodología en la enseñanza de las matemáticas no es lúdica, no es amena, no es dinámica, no es significativa para el estudiante. Probablemente es porque el niño desde la casa, también los papás de pronto le argumentan, ojo, cuidado con matemáticas, esa matemáticas tan duro que es, no sé qué. O a veces comentarios de los mismos familiares, de los mismos compañeros, uy, no, matemáticas es lo más duro, a mí no me gusta, uy, no sé qué. O sencillamente, probablemente es porque la metodología utilizada por el maestro a veces no le llega y en una hora tampoco no se logra hacerle seguimiento a cada uno de los estudiantes.
probablemente es porque no hay un plan de estudio acorde realmente a las necesidades o los intereses de los niños, o el currículo no está establecido para que las matemáticas se aborden desde un contexto mucho más abierto, flexible, dinámico, o probablemente la evaluación está diseñada para simplemente como castigo o simplemente como para controlar la disciplina. Bueno, muchísimas posibles razones serían las que nosotros plantearíamos allí. Luego viene otro párrafo en el que hablamos de las posibles consecuencias. Claro, si yo estoy diciendo que es probablemente por la metodología, por el sistema, por la misma planta física, no hay recursos didácticos, el problema de la evaluación, entonces yo puedo decir que probablemente, pues en primera instancia, lo más seguro es que obviamente el niño le va a coger fobia a las matemáticas, le va a coger temor a las matemáticas. Una otra posible consecuencia es que va a haber una mortalidad académica, es decir, los niños van a tener muy bajas notas, muy bajas valoraciones al momento de hacer sus promedios para poder ser promocionados o ganar el periodo o ganar la materia, como le llaman ustedes. Probablemente va a haber hasta deserción escolar, porque es que el niño va a decir, no, eso está muy duro, matemáticas, yo mejor me retiro, no sé qué. Probablemente le van a coger un poco de fastidio al estudio, un poco de miradas un poco, digamos, muy adversas hacia la educación, hacia la escuela como tal. Inclusive podemos pensar en que le puedan tener miedo hasta el mismo profesor de matemáticas y a otros profesores. Bueno, posibles consecuencias las que ustedes crean de acuerdo a su proyecto de investigación. Y finalmente viene un párrafo donde nosotros hablamos de las posibles soluciones. Como ustedes todavía no han hecho la investigación, no pueden decir, ah, no, es que nosotros vamos a hacer abacos con ellos para que aborden el proceso de manera diferente, más dinámica. No, todavía no, porque no sabemos si es por recursos didácticos, no sabemos si es por metodología, no sabemos si es por la evaluación, no sabemos si es por la actitud del maestro, no sabemos si es por la pedagogía, por la didáctica, o por el mismo sistema, o por el mismo currículo. Como no sabemos todavía nada de eso, simplemente vamos a hacer un párrafo en el que prácticamente todos los equipos de investigación van a tener más o menos el mismo párrafo, en palabras como decir, por ejemplo, a partir de la investigación, lo que se pretende entonces es diseñar e implementar un plan de acción, una alternativa de solución o una estrategia de solución que permita disminuir el impacto negativo de la problemática. Pero todavía ustedes no van a decir exactamente de qué se trata, simplemente lo dejan así planteado, muy abierto. Ya han hecho entonces la descripción del problema, entonces viene el ítem formulación del problema. Simplemente es la pregunta. A partir de lo que acabó de decir en esa descripción del problema, se supone que la pregunta puede quedar de la siguiente manera. Ahí es en forma de pregunta, nos volvemos un poco al objeto de estudio para no salirnos de lo que estamos haciendo y simplemente retomamos el qué del objeto de estudio para nosotros formular el problema. Entonces siempre lo decimos cuáles son, qué se pretende, cómo es que es tal cosa, por qué tal otra, para qué tal cosa. Eh, eh, Sobre todo las partículas interrogativas que nos permiten a nosotros formular el problema de investigación están relacionadas básicamente con el qué, con el para qué, con el por qué, con el cuáles. El dónde no, porque entonces diríamos, ¿dónde se da la prueba de la matemática? Ah, entonces respondemos, en la normalidad. Se acabó el proyecto de investigación, por eso generalmente esa partícula a veces muy poco se utiliza, porque hace referencia a un lugar. Entonces, las partículas que utilizamos para formular el problema son partículas que nos van a permitir no dar una respuesta inmediata, sino que va a requerir precisamente un proyecto de investigación para que nosotros podamos tratar de responderla, tampoco responderla del todo, pero sí tratar de responderla. Entonces es solamente la pregunta. Perdón. Viene la sistematización del problema. Sistematización del problema no es otra cosa de que como yo hice una pregunta y hay muchas cosas de esa pregunta, muchos conceptos, muchos elementos ahí conceptuales que probablemente yo no los conozco. Hay muchos procesos metodológicos que probablemente yo no los conozca. Entonces, supongamos que la formulación del problema fue
Por ejemplo, ¿cuáles son las características de la fobia a las matemáticas con los estudiantes del grado quinto de la parroquial, por ejemplo? Entonces yo, en sistematización del problema diría, bueno, ¿qué es eso de fobia? Entonces, ¿qué es fobia? ¿Cuál es el concepto de fobia? Yo le hago preguntas a la pregunta en la sistematización del problema. ¿Qué son las matemáticas como núcleo temático? ¿Qué son las matemáticas desde la didáctica? ¿Qué son las matemáticas desde la evaluación? ¿Cómo es la evaluación en las matemáticas? ¿Cómo es la pedagogía en las matemáticas? ¿Cuáles son las teorías contemporáneas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas? Eh, ¿Cómo se abordan las matemáticas en la parroquial? Eh, por ejemplo, ¿cómo se aprende matemáticas? Son preguntas que nosotros le hacemos a la pregunta. Viene luego entonces los objetivos de investigación. ¿Qué son los objetivos de investigación? Hay dos objetivos generales. Uno que tiene que ver, volvemos otra vez a la formulación del problema, y sencillamente, si la formulación del problema dice, por ejemplo, cuáles son las características de la fobia a las matemáticas de los niños, entonces el objetivo general va a ser, por ejemplo, analizar las características, establecer las características. Buscamos un verbo en infinitivo terminado en ar o en ir, ir. Creo que en ur, como que casi que no hay, creo que no hay verbos sin infinitivo que terminen en ur o en or, no sé. Entonces es un verbo en infinitivo con el cual empezamos a formular ese objetivo general diciendo, por ejemplo, analizar, establecer, conocer, eh, dependiendo del problema que ustedes tengan, sintetizar. Entonces ustedes se van a Mr. Google y escriben ahí, Mr. Google, dígame cuáles son los verbos para investigación, y ahí les sale cualquier cantidad de verbos y ustedes los miran, los revisan y dicen, ah, sí, este verbo es el que más me gusta para poder hacerlo, para poder llevarlo a cabo en mi investigación. Entonces lo escriben ahí en el objetivo general. Entonces sería, por ejemplo, analizar las características de la fobia en las matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la parroquial. Eso es todo el objetivo general, el primero. El segundo sería como diseñar e implementar una estrategia de solución para disminuir el impacto negativo de la fobia a las matemáticas. Esos dos serían los objetivos generales. Luego vienen objetivos específicos. Los objetivos específicos, entonces nos volvemos aquí donde dice sistematización del problema para mirarlo. Si yo pregunté qué es matemáticas, pues un objetivo específico es conceptualizar, hacer un acercamiento conceptual a las matemáticas como núcleo temático, como asignatura, como ciencia. Eh, Averiguar con los autores, entonces sería consultar o conocer cuáles son las tendencias contemporáneas en la enseñabilidad y la educabilidad de las matemáticas. Establecer cuáles son las características de una evaluación efectiva, significativa, contextualizada en el núcleo de matemáticas. Dependiendo de las preguntas que hayamos hecho acá en la sistematización del problema, nos van a permitir hacer esos objetivos específicos, porque entre otras cosas los objetivos específicos son los que me permiten a mí cumplir los objetivos generales. Tenemos entonces ya los objetivos específicos, viene la justificación. La justificación no es otra cosa que unos 3 párrafos de unos 5 o 6 renglones, donde yo planteo desde lo investigativo, eso para qué va a servir, qué va a permitir esta investigación. Ah, no, pues voy a poder establecer cuáles son las características de la fobia, porque es que los niños les tienen fobia en las matemáticas, si es por la evaluación, si es por la didáctica, si es por la pedagogía. Ah, pero también puedo tener una justificación, una importancia teórica. Lo que pasa es que yo estaba leyendo y por ahí cuando reviso literatura me doy cuenta que hay un señor que se llama Guy Brousseau que está planteando la ingeniería didáctica, las secuencias didácticas desde una postura que se llama adidáctica, es decir, no una cuestión parametral, sino que vamos haciendo secuencias, entonces no es por horas, sino que sencillamente hasta que el muchacho entiende el proceso, entonces ya pasamos a otro contenido y va todo muy secuencial, por eso él le llama la secuencia didáctica. No son contenidos traídos de los cabellos así armados de la noche a la mañana, traídos de fotocopias o traídos de internet. Es que yo le voy a enseñar esto al niño porque es que yo creo que esto lo necesita, no. Simplemente es a partir de los diagnósticos que se hacen a priori y luego a posteriori se analiza a ver qué pasó con el niño. Entonces, entonces me gusta esa teoría. Entonces vamos a utilizar la teoría de Guy Brousseau
desde las secuencias didácticas. Esa sería una gran importancia. Otra importancia sería desde la parte pedagógica, es decir, que ustedes tendrán la oportunidad, la posibilidad de poner en escena un plan de acción, una estrategia que permita abordar las matemáticas o la enseñabilidad, perdón, o la educabilidad y la pedagogía de las matemáticas de una manera diferente. Entonces ustedes comienzan a pensarlo, desde allí ya ustedes empiezan a pensar cómo sería que cambiarían un poco esas miradas. Y en justificación ustedes pueden hacer otro tipo de justificación. Ah, no, es que el tema es importante porque a nivel personal tal y tal cosa, como una anécdota personal, a mí me daba mucha fobia tal, pero sucedió que tal y tal cosa. Entonces es la posibilidad como para poder, digamos, entender por qué la fobia a las matemáticas sería de manera personal. De manera didáctica, ustedes pueden decir que se justifica también el, el problema de investigación que ustedes han decidido adelantar. Luego viene entonces aula situada donde esperan hacer la investigación, o sea, no es otra cosa que el contexto, hay que decir dónde queda la escuelita, cuál es la dirección, cuántos estudiantes tiene, cuántos maestros tiene, cuántos niños, cuántas niñas, cuál es la edad, cuál es el estrato socioeconómico, un poco que si por ejemplo pudiéramos decir que como en la Carmelitas por ejemplo que tiene un impacto un poco social, económico muy diferente a los de acá, a las escuelas de acá del entorno urbano. Sin embargo, pues vienen niños también de otros barrios. ¿Qué pasa con eso? Es un poco como escribir en unas dos páginas el contexto, el aula situada de ese sitio donde nosotros vamos a hacer la investigación. Luego viene un capítulo 3 que es el marco teórico. Simplemente les voy a pedir en ese marco teórico un 3.1 que es antecedentes, que tiene que ver con que ustedes se van a ir a Google Libros, a las bibliotecas, a amigos o a quien conozca sobre la temática que ustedes están planeando, que les diga qué tipo de libros ustedes pueden utilizar para la investigación. Vamos a hacer una referencia más o menos aquí para los antecedentes, más o menos de unos 10 textos claves, 10 textos claves, 10 libros claves. Si de pronto por ahí artículos científicos de revistas, pues también se aceptan. Pero no cosas traídas de Buenas Tareas, del Rincón del Vago, de Wikipedia, no. Es básicamente libros que ustedes van a decir que les va a servir. O inclusive si se puede también, anteproyectos, tesis, monografías, que también les van a servir a ustedes como referentes para saber qué se ha estudiado sobre su problema de investigación. Entonces simplemente lo único que dicen ustedes es, vea, encontramos, aquí se encontró el libro de Julano de tal, escribió tal libro, la editorial tal, en el año tal, en la ciudad tal. Recuerden que son libros en lo posible, lo más contemporáneos posible, a partir de por ahí de 2005 hacia adelante. Hay algunos textos o hay algunos autores que no han perdido vigencia, por ejemplo, tal Paulo Freire. Si nosotros tenemos que remitirnos a la didáctica magna de Comenio, que ya hace más de creo que tiene como que uno y medio, 2 siglos de haberle escrito la didáctica magna, si no tenemos que referenciar, pues también lo referenciamos. Son textos que no pasan de moda. O el Emilio de Rousseau, qué sé yo. Son textos que fueron escritos hace mucho tiempo, pero no pasan de moda. Sin embargo, tendríamos que mirar exactamente si es qué autores tienen ustedes para saber si son válidos o no válidos. Lo posible busquen de 2005 hacia arriba. Listo, entonces ustedes ya tienen un antecedente, van a hacer unas hipótesis. Hipótesis es unas conjeturas. Si por allá arriba hablaban ustedes de posibles causas, posibles consecuencias, entonces vuelven a tomar acá en las hipótesis esas conjeturas que ustedes hicieron por ahí atrás. El proyecto de investigación tiene una figura muy espiralada, tiene una postura muy espiralada. En la medida en que nosotros, en la medida que vamos avanzando en el proyecto de investigación, tenemos que volvernos generalmente a mirar qué hemos hecho en la parte de atrás y pareciera que repetimos, pero no. Cada uno de estos ítems tiene su propio texto, tiene su propia sistematización de texto. Entonces las hipótesis simplemente son conjeturas. Si el maestro no adopta una postura más flexible con la enseñanza de las matemáticas, pues obviamente el niño le va a coger fobia a las matemáticas. Es una hipótesis. Y en el trabajo de campo, acá en la metodología, trataremos de resolverla.
Si no hay suficiente bibliografía actualizada frente a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, pues entonces quedaríamos, entonces el niño está recibiendo una educación tradicional y por lo tanto obviamente le va a coger fobia a las matemáticas. Esa es otra hipótesis, por ejemplo. Hipótesis planteen las que ustedes crean convenientes. Pues tampoco 50, 100, ¿no? Pero yo creo que con unas 4 o 5, las que puedan hasta 10, yo creo que es más que suficiente. En la metodología, capítulo cuarto de la metodología, simplemente ustedes van a decir qué tipo de investigación se van a Mr. Google, tipos de investigación. Y recuerdan un poco qué es la investigación etnográfica, bibliográfica, histórica, investigación sin participación, investigación, acción, es post facto, estudio de caso. Entonces, con base en eso, ustedes se van a dar cuenta qué tipo de investigación. Simplemente dice el tipo de investigación que se va a utilizar es tal y tal cosa. Ya. En la población y muestra, entonces volvemos otra vez acá al aula situada. Entonces decimos la población va a ser de tantos estudiantes que están en el grado quinto, pero como son dos o son tres, entonces de esos dos o tres vamos a sacar una muestra que vamos a escoger a partir de una muestra aleatoria. Vamos a escoger unos tantos de este grado, tantos de este otro grado, sin importar si son mujeres o niños, sin importar la edad, sin importar el estrato socioeconómico. Pero si importan esas variables, es decir, si importa el estrato económico, si importa la edad, si importa el sexo, lo decimos, solamente se van a escoger esto porque tal y que tal. Ahí lo decimos en población y muestra. Y hablando de números, cuántos van a ser y cuánto representa esa muestra. En técnicas e instrumentos de recolección de datos, simplemente decimos, para poder, por ahora solamente les permito que simplemente planteen, para poder desarrollar la investigación se van a tener en cuenta las técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación, el estudio, perdón, la historia de vida, la anamnesis, un conversatorio, un debate, un foro, bueno, diferentes técnicas que nos puedan permitir recolectar la información que nosotros necesitamos. Simplemente ustedes las van a plantear ya en el cuarto semestre, ya diseñaríamos nosotros esos instrumentos de esas técnicas. Luego viene el modelo administrativo, simplemente recursos humanos. ¿Quiénes son ustedes, los maestros que le colaboren? De una u otra manera, el maestro que les orienta, que en este caso soy yo, el maestro que allá está como orientador de la escuelita, otros padres de familia, otras personas que les ayudan a ustedes en el marco teórico, bueno, cosas perdón, personas como ellas son las que irían aquí en recursos humanos. Recursos físicos, las instalaciones que ustedes van a utilizar, las bibliotecas, la misma institución educativa, la central, la de la sede, lo que sea. Si es un patio, si es lo que sea, todo eso, ¿dónde van a hacer ustedes el proceso de investigación? Recursos financieros, ¿cuánto se van a gastar ustedes en papelería, en viajes, en comida, en fotocopias, en la transcripción de textos, en la organización de su proyecto? Porque ustedes igual al final el proyecto tienen que anillarlo. ¿Cuánto se les va a ir todo eso? Hacen un acercamiento de contabilidad financiera para mirar a ver cuánto más o menos van a gastar ustedes en ese proyecto. Y luego viene el cronograma. El cronograma, sencillamente ustedes lo que hacen es, vamos a mirar aquí, eh, simplemente se van ustedes a insertar una tabla, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que aquí están todos los meses, aquí sería la actividad y aquí serían, vamos a hacerle todos los meses acá, vamos a hacerle Vamos a hacer la actividad y aquí haríamos como los meses, aquí lo vamos a combinar. ¿Dónde estás? Combinar. Aquí serían los meses entonces. Lo colocamos ahí en el centro. Y aquí entonces sería el mes de enero. Acá el mes de febrero, por ejemplo. El mes de marzo y así sucesivamente. Y entonces decimos la actividad uno es tal cosa, es hacer revisión de literatura. Entonces yo inserto una forma que es esta. Y entonces digo, durante todo el tiempo yo voy a estar leyendo. Ah, bueno, entonces me voy hasta acá. Está leyendo hasta aquí. Esta lineecita lo que yo hago es en el contorno de forma, entonces aquí está el grosor, un poco lo pongo lo más gruesito posible y listo. Entonces yo le digo esto, que la actividad número 2
es que voy a hacer la descripción del contexto donde lo voy a hacer. Eso solamente lo voy a hacer en el mes de enero. Entonces simplemente hago la linecita en el mes de enero. Le pongo más gruesito y eso es. Y así sucesivamente vamos haciendo cuánto tiempo nos va a llevar ese cronograma. Recuerden que empezamos en julio de 2014 y terminamos en, digámoslo, diciembre de 2015. Entonces el cronograma lo harían ustedes desde julio de 2014, aquí iría julio de 2014 hasta noviembre de 2015. Se les va a alargar un poquito, entonces la página tenemos que ponerla en horizontal para poder que nos alcance. Pueden hacer los cuadritos más pequeños también de esto para que les alcance todo eso, porque a partir de allí comienzan a contabilizar inclusive de que arrancaron el anteproyecto. Todas esas son las actividades que ustedes vayan haciendo en todo el proceso de investigación, es lo que va a quedar aquí en el cronograma y lo que ustedes proyectan hacia el otro semestre, que sería el cuarto, y hacia el quinto semestre, que es lo que ustedes proyectan. Luego viene la bibliografía, la webgrafía. Bibliografía son todos los libros que ustedes hayan consultado, todas las revistas, todos los artículos de periódico que les haya o no les haya servido. Ahí no solamente son los 10 textos que ustedes van a referenciar acá en los antecedentes, sino todo lo que ustedes hayan consultado, les haya o no les haya servido, porque de algo, si ustedes lo consultaron, pero que es que aquí solamente aprendimos fue tal cosa, eso les va a servir. Sí, a menos que sea un texto que definitivamente pues no les aporta absolutamente nada, no lo van a incluir. Pero aquí va reseñado todo, va referenciado todo lo que ustedes, todos los textos que ustedes hayan consultado. Y en Buegrafía, pues si ustedes han consultado videos, slideshow de internet, script de internet, blogs de internet, entonces los ubican ahí en la Buegrafía. Entonces, eso es todo lo del anteproyecto, que es su producto, su resultado, su proceso que tiene que entregar hacia finalizar el tercer semestre. Tenemos más o menos un promedio de un mes para hacerlo. La idea es que no se dejen coger del tiempo y vayan a pensar hacerlo a lo último, al final, y procrastinen y procrastinen y procrastinen. Es decir, dejen para el final lo que ustedes tienen que hacer, debo empezar a hacer desde ahora, y que arranquen. Precisamente para eso es este video tutorial, para apoyarlos en la virtualidad, en el proceso que ustedes tienen que adelantar. Eh, Quiero también aclarar un poco, este video tutorial eh, no lo hago pensando en mí, lo hago pensando en ustedes. No soy conveniente, no estoy siendo conveniente al ponerles este video tutorial para que ustedes lo tengan ahí, y es que me conviene a mí nomás, o cuando a mí me conviene es que los busco, no. Eh, Desde pronto me da pesar pues que de pronto piense que yo a veces hago las cosas es por conveniencia personal, no. De todas maneras lo hago con todas las posibilidades de que ustedes tengan otros elementos, otros recursos, otras posibilidades, otras estrategias desde donde ustedes puedan contar conmigo, así sea en la virtualidad, para que puedan entender todo el proceso. Saben que perfectamente cuentan conmigo si tienen alguna duda, si tienen algo que cambiar, si tienen algo que mejorar. Mucha suerte muchachos, un abrazo afectivo